Hola, un día más quiero traerte una nueva perla para que medites en ella y el Señor traiga refrigerio a nuestro espíritu alimentándolo con su palabra, que es como tenemos que alimentarla, además de la oración, el ayuno y la intimidad con el Señor. Yo quiero traerte una porción de la palabra. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3 y el 7. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor nos ha dado a cada uno un don. Todos tenemos uno. El Señor no hace acepción de personas. Él a cada uno de nosotros nos ha dado un regalo, un don, una cualidad que sabemos hacerla como nadie. Solo nosotros podemos hacerla de la forma en que la hacemos. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Y yo quisiera hablarte de la unidad que tenemos que tener en el cuerpo de Cristo. La unidad que tenemos que tener los cristianos entre nosotros. La palabra del Señor, el mismo Jesús dijo, para que el mundo vea que tú existes, que Dios existe. Tienen que ver nuestra unidad, que seamos uno. Yo quisiera leerte también otra escritura, es un cuento, pero me parece muy ilustrativo. Este cuento que quiero leerte se titula Asamblea en la carpintería. Y dice así: cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Hacía mucho ruido. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con todos los demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que se pasaba el día midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un hermoso mueble. Cuando la carpintería se quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho. Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabajó con nuestras cualidades y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad y se sintieron orgullosos de sus diferencias y de poder trabajar juntos. Hermanos, encontrar defectos en mi prójimo para mí es muy sencillo.
y para ti. Encontrar defectos en los demás es francamente sencillo. Encontrar las virtudes en los demás es de mentes superiores. Encontrar las virtudes de los demás es ver el trabajo que Dios tiene entre todos nosotros para que formando una unidad seamos completos. Unos tenemos unas cualidades y otros tienen otra. Pero juntas se produce una cosa que se llama sinergia. Y te explico qué significa eso. El hidrógeno es un gas. Es un gas que está en la atmósfera. El oxígeno es un gas que está en la atmósfera también. Pero unidos los dos, hidrógeno y oxígeno, se forma algo que es vital para la vida. Se llama agua. Eso es vital para la vida en la Tierra. El agua es necesaria. La sinergia es lo que se produce cuando dos o más elementos se unen y el resultado es mucho mayor que la suma de ellos. Así se llama la sinergia. Cuando entendemos el trabajo que Dios tiene para cada uno de nosotros, al exponerlos en común en la iglesia, nos daremos cuenta realmente de cuál es la voluntad de Dios para su cuerpo. Es así de sencillo. Tenemos que darnos cuenta que todos formamos uno. Los defectos que me veis a mí también son necesarios. Los defectos que tú tienes también son necesarios. Tenemos que reforzar las virtudes. Pero Dios nos ha escogido con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y esos tenemos que tenerlo presente. Y el Señor no ve tanto nuestros defectos, sino en lo que nos quiere convertir. Y en eso nosotros fallamos. Nuestra vista es mucho más corta y solo vemos los defectos. Así que yo te animo a que mires más el fruto que podemos tener cuando trabajamos juntos, cuando exponemos cada uno nuestras virtudes. Que el Espíritu Santo nos ayude a trabajar en este tema y a soportar, a tolerar, a aceptar a nuestro prójimo tal y como Él es. Que el Señor te bendiga y te multiplique. Ya queda menos para salir de esta situación en la que estamos viviendo. Bendiciones.